a Segunda de Reyes 4. Hay una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para la iglesia y queremos impartirla. Y la he titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay cosas que Dios prepara en nuestra vida y he visto que desde que Dios nos da una palabra hasta que llega el cumplimiento de esa palabra, en ese camino, en ese transcurso del cumplimiento de su palabra, comienzan a ocurrir cosas que no tienen sentido a nuestros ojos. Segunda de Reyes 4:8. ¿Lo tiene? Dígame amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Ella estaba clamando por la presencia de Dios. Ella reconocía que era un varón de Dios que cargaba presencia y ella quería la presencia en su casa. Y le hizo ese aposento, le hizo ese cuarto. Y dice el versículo 11 que aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Jesse su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, con el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció que un día, diga conmigo, un día, que vino a su padre que estaba con los segadores, dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su mamá. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Y dice el versículo 27: luego me llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Jesse: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Entonces dice que el versículo 32: venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Gracias, papá, por tu palabra. Nosotros bendecimos tu palabra santa y clamamos que sea rema en nosotros en esta mañana y que dé fruto a su tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo le he titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Qué sentido tenía
darle un hijo a una mujer que no había pedido hijo. Y la tsunamita le dice al profeta, el profeta por agradecimiento le pregunta, ¿qué te hace falta? Porque tú nos preparaste este cuarto, tú nos has dado comida, tú nos has tratado bien, ¿qué te hace falta? Y ella, pues lo tenía todo, lo único que no tenía era un hijo y su esposo estaba ya mayor. Y cuando el profeta por agradecimiento le suelta la palabra de que va a recibir un hijo, su contestación es: no te burles de mí, no te burles de tu sierva, yo lo único que quería es hacerte, ayudarte, bendecirte, no te burles de mí. Y ella recibe el niño a la fecha que Eliseo dice, y luego de eso pasa un tiempo. ¿Y qué pasó con el nene? Se murió. Y ella vuelve a donde el profeta y le dice: te dije que no te burlaras de mí, y mira lo que hiciste. ¿Por qué recibir algo que yo no he pedido? ¿Acaso te pedí yo un hijo? Yo no te lo he pedido. ¿Para qué entonces me lo das? Para que luego se muera. ¿Tiene sentido eso, iglesia? No tiene sentido. Y en lo que era un cumplimiento en la vida de esa mujer, se le murió. Lo que era un cumplimiento de una palabra, que era recibir un hijo, se le muere ese cumplimiento. Y empieza ese proceso en la vida. Y claro está, esta historia acabó feliz y el niño resucitó. Pero hay cosas en nuestra vida que nos pasa igual a como esa tsunamita. Dios nos da una palabra y nuestros ojos comienzan a ver todo lo contrario a la palabra que Dios habló. Dios nos suelta una profecía y nuestros ojos desde ese momento comienzan a ver todo lo contrario, y entonces no entendemos. Pero si Dios, tú me hablaste esto, ¿por qué entonces estoy viendo esto otro? No me hace sentido. Y empezamos a sentirnos como David cuando fue ungido. Se entiende, los eruditos entienden, la palabra no lo registra, pero se entiende que David fue ungido entre 14 a 16 años. Cuando a David lo unge, cuando Samuel va a la casa de Isaí y va y lo unge como rey. ¿Qué hacía David cuando Samuel fue a ungirlo? Estaba cuidando las ovejas de su papá. Mientras todos sus hermanos estaban fichureando allí en la mesa, comiendo con el profeta y su papá, el nene estaba allí rompiéndose la espalda con las ovejas de su padre. A él lo llaman, el profeta le pone la mano, lo unge y le dice: vas a ser rey de Israel. Y usted sabe lo que pasa. David, no sé si se limpia o qué, pero se vuelve y va de nuevo a bregar con las ovejas de su papá. Y yo me imagino David preguntándose, como usted se ha preguntado muchas veces: pero estuvo tan glorioso en casa de papi, que me profetizaron que yo iba a ser rey, que me profetizaron que yo me iba a comer el mundo, que me profetizaron que Dios me iba a dar un reinado, y aquí estoy yo viendo el mismo escenario de nuevo, las ovejas de papi, pero no era que yo iba a ser rey. No entiendo. Y eso mismo pasa cuando usted llega a la iglesia un domingo. Dios te habla, te unge, te dice: voy a hacer esto contigo, te prometo que voy a hacer esto contigo, tú tienes este propósito, este llamado. Sales del culto y al otro día lunes estás tú detrás de la misma computadora, bregando con los mismos empleados y viéndole la cara al mismo jefe y preguntándote: ¿pero acaso Dios no me estaba diciendo ayer que venía gloria, puerta abierta, unción de chamacumi? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Si yo estoy viendo lo mismo, si yo tengo el mismo escenario, si mis ojos están viendo la misma cosa, no me hace sentido el haber recibido esa palabra y el estar viviendo lo mismo. Eso mismo le pasó a David. David no vino a ser rey hasta los 40 años y lo ungieron como a los 14 o 16. Dice la palabra que José, Dios le habló a sus 17 años y no fue hasta sus 30 que él no recibe la respuesta de ese sueño, esa promesa. Y José, mientras recibe una promesa de Dios, sus ojos empiezan a ver todo lo contrario a lo que decía la promesa. Los hermanos lo envidian, lo meten en la cisterna, lo cogen y lo llevan esclavo a Egipto. Allá lo meten preso por una blasfemia, por una mentira. Y empieza a vivir todo eso, cosa que no hacía sentido al sueño que él había tenido. Y a eso yo le llamo cuando lo que Dios hace no tiene sentido.
Pero yo quiero que usted entienda algo, que Dios hace las dos cosas para formarnos. Lo que parece que está corriendo y lo que parece que se paró. Dios está haciendo las dos cosas. ¿Cómo, Cristian, Dios hace las dos cosas? Dice la palabra en Éxodo 14:4. No tiene que buscarlo, lo puede anotar. Éxodo 14:4. No sé si lo puedan proyectar. Dios le dice a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Yo pregunto, ¿qué sentido tiene? Explíqueme por qué. ¿Qué sentido tiene que Dios va donde Moisés y le dice: Moisés, yo necesito que tú vayas a Egipto y le digas a Faraón que deje libre a mi pueblo? Y vaya Moisés a donde Faraón, y el mismo Dios que le dice a Moisés: vete a donde Faraón y dile que deje libre a mi pueblo, es el mismo Dios que le endurece el corazón a Faraón para que no deje libre al pueblo de Dios. ¿Hace sentido eso? No hace sentido. En mi opinión, yo pienso que Faraón era más blandito de lo que fue. Porque si él hubiese sido un amargado, obstinado, Dios no hubiese tenido la necesidad de endurecerle el corazón. Quizás no de la primera los dejaba ir, pero ya la tercera le decía: mira, chicos, ya déjame quieto, me está chavando demasiado, coge toda esa gente y llévate las escobas y todo y vete de aquí. Pero Dios le dice a Moisés: vete a donde Faraón y que deje libre a mi pueblo. Y el mismo Dios que le dice a Moisés, allá va y le endurece el corazón para que no los deje ir. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Pero cuando Dios hace las cosas, Dios hace las dos cosas. ¿Para qué? Para Él ser glorificado en todo el asunto que tú estás viviendo. En todo el escenario que tú estás pasando, Dios va a ser glorificado. Y lo único que produce gloria, hermanos, es presión. Presión, tú ser presionado. Esa presión que tú pasas en esos escenarios y en esas vivencias difíciles y fuertes es la que produce gloria. ¿Por qué será así? Pues no lo sé. Pero eso es así. De igual manera que las aceitunas no producen aceite si no las exprimen, ni las pisan, ni las trituran. Ni las uvas producen vino si no las pisan y no las rompen y no las trituran. De esa misma manera no se produce gloria si no hay presión y si no te pisan y si no te rompen y si no te trituran. Porque el aceite es tipo de la unción y cuando se saca de las olivas se saca apretando en esa presión. Y hay cosas que Dios va a hacer que parecieran que no tienen sentido, pero Dios las está permitiendo en tu vida para producir gloria. Dios no te ha metido en eso que estás viviendo para matarte, ni para que tú sientas que se acabó todo, ni para tú tirarlo todo y rendirte. No, Dios lo ha permitido para producir una gloria en ti y una gloria en mí. Una gloria en nosotros. Dios quería ser glorificado en Faraón. ¿Y qué hizo? Le endureció el corazón. Y hace en el mismo escenario, hermano, yo he visto que en el mismo escenario hay tres personas y ocurre una situación y con las tres personas Dios está bregando tres cosas diferentes. A esta le está bregando el corazón, a este le está bregando el orgullo, al otro le está bregando la lengua, porque siempre hay alguien que le va a bregar la lengua. Y allá a este le está bregando la orfandad y acá está bregando el rechazo. Y ante una misma situación, Dios está haciendo muchas cosas a la vez. Y las está haciendo Dios, no el diablo. Dios. Mi hermano, yo salí de una iglesia pentecostal y yo creo que yo lo dije la otra vez, yo era rajatabla. Rajatabla, rajatabla. Y entendí que los rajatablas pasan doble trabajo. Sí, Moisés por rajatabla. Mira, Moisés bajó con las tablas del monte. Allá vio al pueblo adorando el becerro y rajó las tablas, las tiró contra el piso. Y entonces tuvo que pasar doble trabajo subiendo al monte de nuevo. Y Dios le dice: ahora no las voy a escribir yo, ahora vas a escribir tú. Pasa trabajo por rajatabla.
Y yo entendí que el ser rajatabla, pues uno pasa doble trabajo. Pero yo he visto cómo Dios hace las cosas, aún las que no nos gustan. Yo, Moisés, con la pinta pentecostal que yo tenía, yo, Moisés, me hubiese parado frente a Gosén y hubiese dicho: el diablo está en nuestra contra. Se ha levantado el diablo ahora. Se levantaron las tinieblas y el diablo me quiere matar. Y por eso es que Faraón está así. Y le hubiese echado la culpa al diablo. Y era Dios. Y me hubiese encontrado en una situación luchando con el diablo, cuando quizás él estaba por allá tomando piña colada y era Dios que estaba haciendo el asunto. Y nosotros muchas veces se lo achacamos todo al enemigo. Y todo es culpa de él y todo es culpa de él, por no entender qué Dios quiere producir en mí ante esta situación. ¿Qué Dios quiere producir en mí? Si el enemigo ataca, él viene a robar, a matar y a destruir, claro que sí. Pero en tu situación, cuando Dios quiere producir gloria, ¿qué Dios quiere producir en tu vida? Examina si verdaderamente es el enemigo o es Dios el que está tratando contigo, que lleva hace rato diciendo: papito, cambia esto, papito, deja esa mala maña, papito, por favor, deja esas amistades. Y usted se mantuvo obstinado y allá las amistades le dispararon a aquel, hicieron esto, pasó aquello, llevaron al otro preso y fue culpa del diablo. No, fue Dios quien lo permitió para que tú dejes las amistades esas, para que tú sueltes a esa gente. ¿Me dejo entender? Y pareciera no tener sentido eso que vivió Moisés, porque era más fácil dejarlos ir que endurecer el corazón de Faraón y mantenerlos en esa situación. Pero las dos cosas las hace Dios porque quiere glorificarse en cada situación. Y Pablo vivió un escenario igual en un momento dado, que Pablo le pide a Dios ir a Roma. Pablo tenía una petición delante del Señor y le dijo al Señor: Padre, yo quiero ir a Roma porque yo quiero predicar la palabra allá en Roma. Y Pablo se monta en un barco y gente se montan con él. Y dice la palabra en Hechos 27, no tienen que buscarlo, pero lo pueden anotar, Hechos 27, versículo 20. Y leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice Hechos 27: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Diga conmigo: toda esperanza. Y claro, Pablo no sabía que venía un huracán porque no estaba Adamonzón con sus live ni su San Soltero para avisarle. Bueno, Adamonzón lo hubiese dicho más exacto, porque su San Soltero decía que iba a llover y no llovía. Y cuando decía que no iba a llover, allá se arramaba el asunto. Pero bueno, pues Adamonzón no estaba para decirle que había un huracán a Pablo. Y ellos se tiraron. Y dice que esa tormenta ocultó el sol, ocultó las estrellas, hasta que al final ellos perdieron toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Y finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se va a hundir. Tremendo ánimo. A mí me dicen eso y ya yo me morí ahí. Anímense, nadie se va a morir. El barco se va a romper completito. El barco se va a destruir completo. Pero tú no te vas a morir. Tú vas a llegar allá, al otro lado. Tremendo ánimo que Pablo le estaba diciendo. ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. Y dice: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal y como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Qué ánimo, tremendo. Coge fuerza. Vea la situación, hermano. Imagínense que usted está en un crucero, en el Icon, vámonos para el más grande. Y allá
se mete una tormenta y el barco se empieza a caer en canto. Y se fue la chorrera, y se fue el pulpo de arriba, y se empieza a caer todo. Y viene alguien a donde ti, el capitán, dice: bueno, estuve orando porque pues no sé qué está pasando aquí, pero no te preocupes, todo esto se va a caer y todo esto se va a hundir. Pero tú vas a llegar allá a Cocoa Beach y vas a poder allá meterte el suntan ese que tú quieres, pero el barco se hundirá. Tú vas a llegar al otro lado, pero el barco se va a romper. Hermano, nada más con eso, a mí me da algo, yo no sé, pero yo ahí quedé. Y Pablo tiene esa experiencia. Y Pablo no sabía, igual que nos pasa a nosotros, muchas veces nosotros le pedimos al Señor que haga algo en nuestra vida. La petición de Pablo era llegar a Roma. Muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor para que nos lleve al lugar donde nosotros queremos, a ese crecimiento espiritual, a ese ministerio que nosotros deseamos, a esa casa, no sé, a lo que usted desee, a esa petición que usted tenga. Pero muchas veces el vehículo que Dios utiliza para llevarnos a ese lugar que le hemos pedido es una tormenta. Esa tormenta que te estás haciendo sentir que se está rompiendo todo. Te está haciendo sentir que el barco se está desbaratando, pero es la tormenta la que te va a llevar al otro lado. Y nos desilusionamos porque no estamos de acuerdo con el vehículo que Dios está utilizando. Pero déjeme decirle algo, usted no es el único que tiene planes con usted. Usted no es el único que tiene planes consigo mismo. Dios le dijo a Jeremías: yo sé los planes que tengo contigo, los míos, los que yo tengo. Son planes de bien y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Yo sé los planes que tengo contigo. Y usted no es el único que tiene planes con usted. Y quizás ya usted tenía todo escrito. Bueno, a mis 35 años yo voy a tener ese matrimonio sólido que siempre he querido, con esos 3 hijos que se peinan así como el que está predicando, que parecen de colegio, aunque estudié en escuela pública. Y que se vean bien, y ese matrimonio sólido, ese trabajo que siempre he soñado, ese trabajo a $95 la hora, grapando papeles. Pareciera un trabajo de gobierno, pero un trabajo cómodo, un trabajo que ese sea el de mi sueño. Y ese perrito que siempre he mirado por Facebook Marketplace también lo voy a tener a mis 35 años. Ese chihuahuita que siempre he querido. Y tú te habías planificado y de momento llegan los 35 y no está el príncipe azul. Lo que han llegado han sido príncipes negros, blancos, brown, amarillo, pero el azul ni se ha asomado por la esquina. De momento te ves que no tienes ese matrimonio que querías, todavía no tienes los hijos que querías, y lo único que tienes es un satito que ama mucho, pero ese chihuahua que tú querías de Facebook Marketplace no ha llegado todavía. Y de momento descubres que lo que tú habías proyectado para tu vida no lo has alcanzado y te frustras. Y empiezas a preguntarte: pero Dios no había dicho esto, pero Dios no me había prometido esto, pero Dios no me había prometido estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad en todas las áreas de mi vida, y no lo veo. Y empezamos a desilusionarnos, y quizás usted lo tenía todo escrito, planificado, pero de repente llegó esa tormenta que cambió la normalidad de lo que usted había planificado. Y es ese vehículo que te va a llevar a eso que Dios había prometido para ti, pero no a la forma que tú pensabas. Y hermanos, todos cometemos un error, y aquí todos estamos en ese barco, todos como cristianos cometemos un error, y es que empezamos a orar y a la misma vez que estamos orando creamos una idea preconcebida de cómo nosotros vamos a recibir la contestación de lo que nosotros estamos orando. Entonces venimos y aplicamos por poner el trabajo ese de grapando papeles a $95 la hora.
Aplicas ese trabajo de tu sueño un sábado. Ahí cogiste la computadora y aplicaste. Y de momento llegaste aquí el domingo a la iglesia y el Señor usa a su pastora y el Espíritu Santo la toma y te dice: así te dice el Señor, yo veo una puerta que se abre delante de ti, viene abundancia sobre tu vida y viene el Señor a cruzarte a eso que tú has deseado. ¿En qué tú estás pensando que Dios te va a dar? ¿El trabajo? Creamos, ay, siento a Dios, ese es el trabajo que yo apliqué. Eso es lo que yo quiero. Y de momento llega el lunes y llega ese email que todos hemos recibido en algún momento, que hemos aplicado a trabajo. Muchas gracias por la solicitud que nos envió, pero queremos informarle que ya seguimos el próximo paso. Ya tomamos al candidato, a alguien que estaba más preparado que tú. Y no se preocupe, vamos a estar enviándote emails para que usted pueda ver otras opciones si usted quiere. Y nos frustramos y nos desilusionamos porque decimos: pero espérate, ayer Dios me habló y me dijo que se abrió una puerta delante de mí y que venía abundancia, y yo pensé que era esto y ahora no me lo van a dar. Pues no entiendo. ¿Será que el profeta tiene colesterol alto, está chuletón, no falló? ¿Qué pasó aquí? Y es, hermanos, que Dios utiliza un vehículo que no necesariamente es el que nosotros ya nos habíamos preconcebido. Cuando Dios te va a bendecir, Dios no va a usar tus recursos, va a usar los de Él. Cuando Dios te va a bendecir, cuando Dios va a hacer algo contigo, Dios no va a usar tu capacidad, Dios va a usar la de Él. Por eso cuando Dios te llama a un propósito, lo primero que te hace sentir es que tú no puedes con eso. Hacho, que predicar la palabra, yo no puedo, imposible, yo, no. Y decimos como Moisés: ¿quién soy yo para hacer tal cosa? Déjame haciendo flyer, que eso se me da bien. Mira, los cupcakes, yo los puedo hacer y en las actividades de la iglesia los traigo. Pero una parte en el culto, no. Pero Dios te va a usar en lo que tú sientes que no puedes hacer, para Él siempre llevarse la gloria. En lo que tú sientas que no sabes, en lo que tú sientas que no puedes, en lo que tú sientas que es imposible que tú lo hagas, en eso Dios te va a llamar para glorificarse. Para glorificarse. Y son esos vehículos que Dios utiliza, que pareciera que no tiene sentido lo que Dios está haciendo, pero es lo que nos está llevando a ese cumplimiento de esa palabra de Dios. Dios no miente, Dios es fiel a su palabra. Dios no miente, Dios es fiel. Y aunque tus ojos han estado viendo cosas que parecieran que no tienen sentido, llegó el tiempo del cumplimiento a esta casa. Hay una frase que Dios me dio y era: ya no va a estar el tiempo de la promesa, ahora llegó el tiempo del cumplimiento. No es que Dios, ya no quiero seguir escuchando que Dios me prometa. Ahora quiero ver a Dios hacer. Ahora quiero ver ese cumplimiento de eso que Dios me ha estado hablando. Y Dios lo va a hacer con la casa. Entran en una temporada que es no solo de promesas, sino de cumplimiento. No es un tiempo de recibir promesas de Dios. Ya las promesas ustedes las tienen. Es un tiempo de ver cumplida la palabra que Dios habló una vez.